El eco del silencio. Para esta y más historias, suscríbete. Era una noche fría cuando Carlos, devastado por la pérdida de su esposa y su hija en un trágico accidente automovilístico, se sumergió en una obsesión oscura. La casa que antes rebosaba de risas, ahora estaba envuelta en un silencio opresivo. La única compañía que le quedaba eran las viejas grabaciones de la familia y una pantalla de televisión, cuyo brillo tenue le daba una compañía irónica. Un amigo le había hablado del sonido blanco, ese ruido estático que algunas personas afirmaban podía captar voces del más allá. Desesperado por cualquier señal, cualquier palabra de su amada esposa o la dulce voz de su hija, Carlos decidió probarlo. Encendió la televisión, sintonizándola en un canal vacío. El zumbido del estático llenó el salón, y él, con un viejo grabador de cintas en mano, empezó a preguntar. ¿Están aquí?, dijo con voz temblorosa. Por favor, díganme algo. Al principio, solo había el zumbido. El tiempo pasó, el reloj marcaba las 2 de la madrugada y el frío del cuarto le calaba los huesos. Justo cuando pensaba que todo era una locura, escuchó algo. «Papá», susurró una voz infantil en medio del ruido blanco. El corazón de Carlos se detuvo por un instante. Era la voz de su hija, de Sofía. Se abalanzó sobre el grabador, reproduciendo la cinta una y otra vez. Cada vez, la misma palabra, papá. Lágrimas rodaron por su rostro mientras respondía, rogando por más. Sofía, mi amor, estoy aquí. ¿Dónde están? El ruido blanco se intensificó, como si la televisión estuviera luchando por emitir un mensaje más claro. Y entonces, una voz más grave, suave pero clara, apareció entre el estático. Carlos. Era su esposa, Lorena. Su corazón latía frenéticamente. «¡Lorena!», gritó con desesperación. «Díganme qué hacer, no puedo sin ustedes». Las voces volvieron, pero esta vez mezcladas con susurros indescifrables, como si estuvieran atrapadas entre dos mundos. Los murmullos aumentaban en intensidad hasta que de pronto todas las luces de la casa parpadearon y el sonido en la televisión se cortó, dejando un silencio aterrador. Desesperado, Carlos comenzó a gritar al aparato, rogando por sus voces de nuevo. Pero en lugar de sus respuestas, la pantalla se iluminó con una imagen tenue, distorsionada. Eran ellos, su esposa y su hija, de pie en el borde de una carretera oscura, mirándolo fijamente, con rostros pálidos y ojos vacíos. «Vuelve con nosotras», dijo la voz de Lorena, pero algo en su tono era escalofriante, una invitación a la oscuridad, al vacío. Carlos retrocedió, sus manos temblorosas. El miedo que había enterrado bajo su desesperación se apoderó de él. Algo estaba mal. Las sombras en la pantalla parecían distorsionarse, alargándose, deformándose, hasta que los rostros de su familia se transformaron en algo retorcido, grotesco. «No podemos seguir así». La voz de Sofía sonó más cerca, pero ahora cargada de dolor. De repente, el cuarto se llenó de un frío inhumano, y la televisión se apagó abruptamente, dejando a Carlos en completa oscuridad. Trató de encenderla de nuevo, pero nada. El sonido blanco había desaparecido, y con él, las voces. Los días siguientes fueron un tormento. Carlos, incapaz de volver a escuchar a su familia, cayó en una profunda depresión. Pasaba horas frente a la televisión apagada, con el grabador en mano, esperando escuchar esas voces que lo habían traído tan cerca de la locura. Hasta que una mañana no pudo más. En el silencio abrumador de su hogar, Carlos tomó una decisión. Si no podía traerlos de vuelta, entonces iría a ellos. Encontraron su cuerpo días después, sentado frente a la televisión, con el grabador aún en su mano. En el aire solo quedaba el eco del zumbido de estática, y una cinta que cuando fue reproducida no contenía más que ruido blanco.